plata o plomo. Puede parecer exagerado, pero para mí es la frase idónea para definir cuál es la situación actual del periodismo en México y en Chihuahua. Solo el año pasado asesinaron a 12 de mis colegas, uno por mes, y hasta este momento todos siguen en completa impunidad. Mucha gente me pregunta, porque a diario platico con personas, es una de mis principales funciones de mi trabajo, y me preguntan por qué los periodistas siempre hablamos de muerte, de dinero o de poder, porque este campo semántico es la catarsis de nuestra profesión, es el núcleo de nuestro ámbito y de nuestro oficio. Lo más deprimente para un periodista es que lo callen y que lo silencien. Lo más deprimente y lo más perverso es que alguien con poder te coaccione y te diga qué puedes decir, qué puedes hacer y qué no puedes decir. Una de las cosas que a mí me motivaron para hablar fue, una, mi inmadurez, y dos, un cierto grado de rebeldía y de locura que siempre he tenido desde niño. Una de las cosas que más me preocupaba a mí era saber qué tanto iba a afectar a mi familia con lo que yo pudiera publicar. Una de las experiencias más fuertes y cómo fue donde yo comencé a experimentar lo que es que te priven de tu libertad de expresión, es cuando decidí dejar mi casa a los 19 años para venirme a vivir a la ciudad de Chihuahua y tratar de ser alguien en los medios de comunicación. Para mí, una persona que tiene un teléfono no es mi enemigo, pero sí representa una competencia y sobre todo representa a alguien que me puede dejar sin chamba. Todos los que están sentados aquí pueden toparse un choque, un homicidio, y con toda tranquilidad pueden sacar su celular, comenzar a grabar, poner en modo selfie y reportar qué es lo que está sucediendo. No critico este ámbito del periodismo, porque yo me dedico a otra cosa. Así como ustedes tienen esa cualidad de poder sacar su teléfono, muchos no tienen, no quiero decir que no tengan la capacidad, pero no tienen la paciencia y el esmero de durar meses y meses correteando a un funcionario, correteando una investigación y siendo muy disciplinado en los métodos, porque decir que tú eres mentiroso es irresponsable, porque acusarte a ti de que cometiste un acto de corrupción puede ser hasta un delito. Un verdadero periodista indaga, pregunta. Antes de publicar algo, antes de atreverse a abrir la boca, necesita asegurarse con fuentes fidedignas que realmente es cierto lo que va a decir. Mi carrera inició en TV Azteca, aquí en Chihuahua, una de las empresas que más me enseñó de lo bueno y de lo malo. Una empresa que estaba sometida al poder, como muchos periodistas lo estuvieron en uno de los sexenios más álgidos y corruptos que hemos vivido en nuestra actualidad, como fue el pasado aquí en el estado de Chihuahua. Les cito un ejemplo muy sencillo. Había periodistas que además de sus ingresos básicos, que era alrededor de 12,000 pesos, porque además de que nos exponen, nos pagan muy mal. Mucha gente piensa que porque salgo en la tele, gano súper bien y me va como Carlos Loret de Mola. Eliminen esa idea de su cabeza, es todo lo contrario. Pero bueno, cuando hacemos un paréntesis en esta inclusión en la empresa, me empiezo a dar cuenta que hay intereses mucho más grandes que yo y mucho más grandes que la gente que nos veía. Atrás de esa empresa estaba un hombre que aspiraba a ser presidente de la República. Imagínense, un chavo de 19 años con su acento norteñote y bien inmaduro en la capital del estado, sacando a relucir los actos de corrupción de uno de los hombres más poderosos, no del estado, del país, porque si las cosas no se hubieran publicado, porque si gente no hubiera levantado la voz, posiblemente él ahorita estaría contendiendo para ser presidente de la República, y no exagero, esas eran sus metas. ¿Cómo inició mi trabajo de investigación? En Azteca no lo pude desarrollar mucho porque tenía jefes que estaban sometidos y que eran mis amigos, pero también mis enemigos, porque antes de publicar se asustaban, o porque me mandaban a entrevistar a gobernadores, a jefes de gobierno, y créanme que casi cuando yo llegaba a la redacción,
estaban con un rosario en la mano. No los culpo, de eso viven. Sí les adjudico cierta responsabilidad en la descomposición social que estamos viviendo, pero es parte del trabajo que ellos han desarrollado. Cuando yo empecé a señalar actos de corrupción, lo que pasó fue lo siguiente: no duré ni siquiera 2 años porque me habían despedido. Era tanta la presión de los convenios de publicidad que el gobierno le pasaba a la empresa. No estamos hablando de 100,000 pesos, estamos hablando de casi 30 millones de pesos anuales. Imagínense tener en su cartera 30 millones de pesos por callarse. Eso es lo que cuesta la voz de un periodista en Chihuahua. Y había ejemplos más drásticos, como les comentaba, había colegas que además de recibir su sueldo de 12, 15 mil pesos mensuales, recibían 50,000 pesos del gobierno, nada más por guardar silencio. Obviamente, cuando ven a alguien que empieza a levantar la voz, hay ofrecimientos, pero ya es cuestión de cada uno decidir ser amigo de los que gobiernan, ser amigos de los que ostentan el poder, o decidir tener un gramito de dignidad y trabajar para quien estás obligado a rendirle cuentas, que es la gente. Porque a final de cuentas, cuando tú estás en la televisión, podrás tener productores atrás que te están friegue y friegue desde cómo te ves, cómo te peinas, cómo hablas, hasta tu director de noticias, que es quien decide que sí y que no. Son retos que tienes que ir burlando constantemente. Eso no lo soportaron en la empresa donde yo trabajaba. No soportaron que un joven tuviera, no quiero ser ostentoso y decir que era yo el más valiente, pero al menos me atrevía y al menos decidí salir de esa área de confort porque estaba ante un reto personal muy grave. Decía, si hablo, se me va a quitar la comodidad, mi sueldo, mis contactos, pero si no hablo, paso a este hemisferio de mentira, perversidad y ya hasta delincuente, porque no hay mayor acto de corrupción que saber algo y callarte. Eso es más grave muchas veces que cometerlo. Luego de esta vorágine de sentimientos, cuando me despidieron, estaba en la tarde en mi departamento y decidí publicar por qué me habían despedido y cuál fue la respuesta que me dieron mis jefes al yo solicitarles una explicación clara de por qué me estaban dejando en la calle sin un peso y totalmente solo en una ciudad donde apenas si tenía 1 año y medio, donde no tenía verdaderos amigos, porque eso lo vas descubriendo con el tiempo, y donde te encuentras en una zona donde la soledad o se convierte en tu enemigo o se convierte en tu mejor amigo para explotar tus verdaderas capacidades. Fue ahí donde en ese día decidí dedicarme al periodismo de investigación. Van a decir, bueno, pues este es Jorge Ramos, o qué se cree, o qué es lo que pasa. No, pero en Chihuahua hacía falta nada más hablar con la verdad para sobresalir. Llegué a discusiones tan banales y tan absurdas con mis jefes de información que me exigían decirle al gobernador, señor gobernador, porque si yo no le decía señor gobernador me descontaban de mi sueldo. Puede parecer ridículo, incluso a mí me daba un montón de coraje que me hicieran llamarle así, pero bueno, tienes que ceder. Me veían ahí en mis entrevistas, señor gobernador, ¿por qué se robó tantos millones? Eso sí, bien amable. Hay gente en el mismo trabajo que me criticaba, ególatra, cómo eres protagonista, cómo eres sangrón y otros adjetivos aún más graves, pero no me importaba. Tienes que llegar en un punto donde la determinación es tu mejor aliado. Después de esto, entré a trabajar a un canal. Aquí es donde quiero hacer un señalamiento de qué es investigación y qué es una simple nota, donde pasaba meses sin publicar un solo reportaje porque no tenía fuentes confiables. La vez que publiqué mi primer reportaje fue de la inseguridad de Chihuahua y una de las entrevistas más álgidas que he tenido en mi vida la van a ver a continuación. No hace falta que lo presente. ¿Listo? Está en la Ciudad de México, hubo más de 10 muertos en el estado de Chihuahua. ¿No es incongruente que usted vaya a hablar al Senado sobre seguridad y esté pasando esto en su ciudad? De ninguna manera, porque Chihuahua tiene claros avances de seguridad.
Solo el que no lo quiere ver, no lo ve. Cintas, deje de... Ya usted ya preguntó, ya permita que los demás compañeros pregunten. Sí, después vamos con usted, fiscal. Sí, Estamos con el órdenes. gobernador y luego vamos con Sí, usted. señor. Tranquilo. Señor, Tranquilo usted. Adelante, señor, se destruye su carrera política con lo que pasó ayer en el Senado. Caen los precios del petróleo a nivel internacional, ponen en riesgo los proyectos energéticos en Chihuahua. Gobernador, vamos a hablar sin miedos, como hombres. Si quiere una entrevista, vamos a hacer una entrevista. ¿Le preocupa sus aspiraciones políticas? Se destruyen. Se destruyen bueno, es una falta de respeto. Yo no te digo cómo hacer tu trabajo. Es una falta de respeto su actitud. Yo estoy a sus órdenes y le estoy contestando lo que me Por eso, pregunte. ok, vamos a chambear, porque para eso nos pagan. Se destruye su carrera política con lo que pasó ayer en el Senado. ¿Por qué también se con va a las destruir? Le pregunto. No, de ninguna manera, al contrario, soy gobernador de Chihuahua. Y es una mentira lo que Javier Corral ahí planteaba, de que yo estoy en un proceso judicial. No es cierto. Si estuviera en un proceso judicial no sería gobernador del estado, no pudiera estar en funciones. Es un mentiroso el senador Corral. Ahora es prófugo de la justicia, ya no es gobernador. Bueno, después de investigaciones muy arduas descubrimos y publicamos los contratos de publicidad que le daban a los medios de comunicación. Les comento, desde 30 millones hasta el diario que recibía 90 millones de pesos, más presupuesto del que tienen varios municipios en la sierra, más presupuesto de áreas tan delicadas como el control de adicciones. Así, a ese grado llegaron. Después de hacer varias publicaciones, me topo con un reportaje que ustedes seguramente lo conocieron o llegaron a escuchar, que es la problemática en Ábalos. Desde hace 2 años notificaron al gobierno del estado de aquel entonces que había niños que tenían hasta 45 microgramos por decilitro de sangre de plomo, arsénico y cadmio en su sangre. La primera impresión que me llevé de esos niños es que cuando los estaba entrevistando les salía sangre de la nariz y nadie decía nada a su mamá, solo, ay mi hijo, esto pasa muy normal. Ellos ya lo veían como un acto ordinario. Cuando lo publicamos se desata la locura en el gobierno estatal de aquel entonces y salimos publicados en The Guardian, The Washington Post y en varios medios internacionales por una acto de tremenda y extraordinaria suerte que nos topamos en internet con una solicitud de información que hizo el director, mi jefe actual. Nos topamos con esa información, lo publicamos y es cuando comenzamos a recibir también varias invitaciones a que amablemente guardáramos en el cajón esa información y a cambio la cartera se iba a ver beneficiada. No aceptamos y ya por fortuna esos niños están siendo atendidos, la mayoría de ellos ya no viven ahí y ahorita ya hay un proyecto de renovación en Ábalos. Después de esto me hago activista social porque llegué a un punto donde yo mismo decía, tengo mucha información pero no hago nada más que pararme frente a una cámara, hablar y publicar. Entro al activismo social y uno de los videos donde casualmente me topé a un candidato y muy amigo de la persona que acabamos de ver, me lo topo boleándose los zapatos y ocurrió lo siguiente. Siguen siendo lo mismo. Traicionó este estado aprobando la deuda. Sí me está escuchando, usted. Cállate, muchacho. Eres un mozalbete, ¿no? ¿Por qué me voy a callar? Porque le digo la verdad, váyase a Sonora. Joven, es cómplice, es lo único que es. Es lo único que es, si usted lo sabe, por eso me ve. Felicito. Váyase de aquí, váyase a Chihuahua. Usted lo sabe también, usted lo sabe. Ya vienen al estado. ¿Qué más necesitan? ¿Por qué me felicitan? Porque les digo la verdad. Porque les digo la verdad. A partir de esa tarde, frente a Palacio de Gobierno, dejé de llamarme Gabriel, ahora soy el Mozalbete. Mi mamá duró muchísimo planeando mi nombre y ya mis amigos me dicen Mozalbete. Hasta ahí todo bien, qué valiente muchacho, wow, qué increíble, pero a los 2 días, tómala, me meten a la cárcel. Iba saliendo de una tienda departamental, veo a 2 hombres armados y dije, ya valió, ahí nos vemos de esta vida. Me detuvieron, me llevan a la fiscalía y directamente me llevan al Cerezo y no entré a los separos donde
comúnmente llevan a los recién detenidos. Me metieron con toda la comunidad carcelaria. Tuve la dichosa y extraordinaria oportunidad de dormir con 5 desconocidos en un cuartito de 3x3 donde la taza del baño estaba a 40 centímetros de mí, y no les voy a contar lo demás porque es muy temprano. Fue una de las experiencias más horribles que he tenido en mi vida. Cuando un delincuente comete un delito, implícitamente sabe que uno de sus riesgos es parar en la cárcel. Cuando una persona trata de hacer las cosas bien y luchar por su sociedad, jamás se imagina que va a terminar en la cárcel, lidiando con secuestradores, con violadores que se quieren pasar de vivos, es cierto, y que te ofenden, que te escupen y que te dicen miles de cosas que siempre se te van a quedar grabadas en la mente. Créanme que la experiencia más grande que me quedó de todo esto que sucedió a lo largo de mi vida y hace unos años, es que no hay peor cárcel y no hay peor celda que quedarse callado. Porque puedes soportar estar en el cerezo, puedes tolerar los insultos, los agravios, la falta de confianza y que también se burlen de tu familia por lo que estás haciendo. Pero lo más deprimente de un ser humano es quedarse callado ante un acto de injusticia. Es quedarse callado cuando tú estás viendo un acto de corrupción, porque no se están robando porque no se están robando solo tu dinero, te están robando tus oportunidades, tus sueños y tu capacidad para alcanzar lo que tanto anhelas y has anhelado desde niños. Porque quedarse callado es robarle vida a los hijos que tenemos o que algún día vamos a tener. Muchas gracias.